la paz sea en esta casa. Bueno, yo creo que usted, mi querido amigo, ya conoce el texto, o la cita más bien, Lucas 10, 5 y 6. Y pues aquí estamos, gracias a Dios que nos ha permitido estar una vez más aquí, en este medio. Y he aquí, para que usted conozca también, un voto de confianza y de esperanza para los propietarios de esta empresa. San Marcos capítulo 9, versículo 41 dice: si un vaso de agua fresca dieras en mi nombre, no quedará sin recompensa. Entonces, pues tengan esa esperanza, tengan esa promesa, señores empresarios, dueños de estas difusoras, de esta cadena, porque es una cadena muy importante. Bien, pues con ese voto de confianza y de esperanza para estos empresarios, damos principio al tema que tenemos anunciado con antelación. ¿Cómo reconocer la verdadera iglesia? Aquí le vamos a decir cómo puede usted reconocer la verdadera iglesia. Y bueno, si se habla de verdadera iglesia, pues es de suponerse que hay una iglesia falsa. Y esto es una gran verdad, porque si usted se fija, nomás es cuestión de observar a las personas y los predicadores, y verá cómo hay juicios, hay, controversias, hay censuras, dicen las sectas en una forma despectiva, los hermanos separados, los protestantes. Bueno, vea usted, entonces debe haber una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Pues ponga mucha atención y pregunte, lea, para que usted pueda detectar la iglesia verdadera. Empezamos diciéndole a usted, mire, en las Sagradas Escrituras hay 132 versículos en el Antiguo Testamento que dan el preludio de la iglesia verdadera. 132 versículos en el Antiguo Testamento. Y en ese tiempo no se llamaba la iglesia verdadera, ni se llamaba de otro modo, sino se llamaba el pueblo de Dios. 132 versículos hablan del pueblo escogido de Dios. Y en el Nuevo Testamento hay ya ahora sí 35 versículos que le hablan a usted de la iglesia de Dios. Bien, entonces, para empezar, mi querido amigo, la iglesia de Dios o la iglesia verdadera no es de hoy. La iglesia verdadera ha existido siempre. Siempre ha existido la iglesia verdadera. Nada más hay que buscarla en las Sagradas Escrituras, hay que buscar los elementos y poderla detectar. Ahora bien, vamos más en detalle. Hay centenares de diferentes iglesias que sostienen diversas doctrinas y consideran que son la iglesia de Dios. ¿Cómo podemos ser esto verdad? ¿Cómo es que pueden comprobar que es la verdad o que es la iglesia verdadera? Bueno, parece evidente que para que una iglesia sea la iglesia de Dios, debe enseñar, ojo en esto, para que sea la iglesia de Dios debe enseñar y practicar todo lo que enseña la Biblia. Si no, de lo contrario, andaríamos en la iglesia falsa. Bien, cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia del Dios vivo, dice que es la columna y apoyo de la verdad. Usted puede ver esto en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Yo le recomendaría también, mi querido amigo, que leyera todo el capítulo 12 de Apocalipsis, para que se diera un panorama más general y más concreto de lo que estamos hablando aquí.
Mire, vamos a leer, al cabo yo creo que tenemos un poco más de tiempo, y si no, pues le cortamos simplemente. Allá en Primera de Timoteo, que es el texto que yo le di, fíjese bien, 3:15, nos habla de que dice, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Pero viene un comentario, y a mí me encantan los comentarios, porque estos no los hice yo, los hicieron vamos a decir, el magisterio de la Iglesia Católica, gente muy preparada. Dice, este corto párrafo nos recuerda que si bien somos responsables de la Iglesia de Cristo, no somos fundadores ni dueños de ella. ¿Sí se fijó? Ni somos fundadores de la Iglesia de Dios o de Cristo, ni somos dueños de ella. Este es un comentario adicional. Continuamos. ¿Cuáles son los 3 principales símbolos usados en Apocalipsis 12? Yo le voy a mencionar algunos nada más. Para detectar la iglesia verdadera, pues en principio, usted lea Apocalipsis 12 del 1 al 17, y en el 17 principalmente dice, el símbolo de una mujer vestida del sol. Este es el símbolo de la iglesia de Dios. Una mujer pura y hermosa es la forma en que Dios representa a su iglesia. Apocalipsis 12:7. Es conveniente que lo lea, mi querido amigo. Otro elemento. Dice, el niño varón que representa a Cristo. Durante siglos, la iglesia del Antiguo Testamento había esperado el nacimiento del Mesías. Bien, entonces desde siempre se estuvo esperando, y en otro tema, esperando el nacimiento del Mesías. Muchos de los profetas, Miqueas, varios profetas ya mencionaban al Mesías niño. Entonces hay que acudir a los profetas, y bueno, aquí el tema es la iglesia verdadera. Pues la iglesia verdadera ya estaba hablando de nuestros tiempos, o sea, de los tiempos de Cristo, del Mesías. Cuando vino, nació como un niño desvalido. Fue odiado y atacado por el diablo. Entonces, vea ahí la controversia ya. Ahí se está detectando ya la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Jesús es el único que cumple todas las especificaciones de esta profecía. En un cercano día, Él regirá a todas las naciones. El autor de la iglesia verdadera. Ahora bien, continuamos. ¿Qué 3 etapas de la controversia entre Cristo y Satanás se presentan en Apocalipsis 12? Por eso le ruego, le suplico, tenga la amabilidad de leer Apocalipsis 12. Primero, el complot. ¿Qué es un complot? Bueno, pues es una confabulación, es una unión en contra de o para hacer algo de. Entonces, el complot de Satanás para destruir al niño al nacer. Esa fue una de las primeras controversias entre Cristo y el demonio. Bien. Segundo, durante la Edad Media, la iglesia fue impelida, o sea, ¿cómo se dice? Impulsada a ir, en tiempo de la Edad Media, la iglesia verdadera de la cual estamos hablando, fue impulsada a ir al desierto donde se mantuvo leal a Dios, mediante crueles persecuciones, mediante guerras y mediante las hordas mahometanas. El diablo trató de exterminar a la fugitiva iglesia. Sin embargo, la tierra ayudó a la mujer. Yo le recomiendo, mi querido amigo, también que lea
el libro de los Macabeos. Allí le va a dar más información respecto de la iglesia verdadera. Macabeos 1 y Macabeos 2. Es historia para que usted esté más enterado. ¿De qué manera Dios le proveyó cuevas y lugares escondidos en Europa? Bueno, pues allí nos lo van a decir en Macabeos 1 y 2, así como el descubrimiento del nuevo mundo. Dios proveyó esto. Dios proveyó todo para que la iglesia verdadera permaneciera. América, donde los perseguidores pudieron adorar a Dios con libertad. Este periodo se extendió desde el año 538 hasta 1798 de nuestra era. Entonces, Dios estaba a la vanguardia, a la vanguardia de su iglesia, que en la antigüedad no se llamaba iglesia de Dios, se llamaba pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios. Y tercera etapa, cuando la iglesia surgió de su experiencia del desierto al fin del siglo XVIII, de nuevo, Satanás continuó su guerra contra la última parte de la iglesia de Dios. Y ahora, muchos teólogos le llaman el remanente. Siempre va quedando ese remanente, generación tras generación, de la iglesia verdadera. ¿Cuáles son las señales que identifican a la iglesia de Dios en estos últimos días? Vamos a ver algunos detalles. Ponga mucha atención, mi querido amigo. ¿Cuáles son las señales que identifican a la iglesia de Dios en estos últimos días? Ya le dije, yo no le voy a especificar cuál es. Usted detéctela y lea, sobre todo Apocalipsis 12 del 1 al 17 y Éxodo 20 del 1 al 17 también. Bueno, dice las señales. Una de las señales. Entonces el dragón fue airado contra la mujer. Recuerda que dijimos que la mujer significa, es una señal de la iglesia de Dios. Entonces el dragón fue airado contra la mujer. O sea, hizo guerra contra la iglesia de Dios. Y fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. O sea, vea cómo de generación en generación el diablo estuvo en contra de la iglesia de Dios, haciéndole guerra. Los cuales, aquí está una de las características, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. ¿Cuáles mandamientos? Pues ya se lo acabo de decir. Los que están en Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. No existen otros. Adelante se vuelven a repetir, adelante de las Sagradas Escrituras, en otra parte. Generalmente se repiten 2 veces los textos de la Biblia. Entonces, léalo y grábeselo para que se identifique con la iglesia de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. Puede que haya otros mandamientos, pero ya están manipulados, ya están corregidos, ya están aumentados. Pero los originales son de Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. Otras traducciones de la Biblia vierten la expresión los otros por el resto y por el remanente. Vea usted, esos otros son aquellos sinceros, hombres sinceros que a lo mejor no pertenecen aún a la iglesia de Dios, pero que están leyendo y que se dejan guiar por el Espíritu Santo, y un día dice, y ya lo leímos en otra ocasión, que dice Dios, que dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil y me conviene traerlas, y ellas escucharán mi voz. Cuando usted escuche la voz del Señor, busque la iglesia verdadera. Bien, aquí se representan 3 señales para identificar con absoluta certeza la iglesia remanente. Ponga más atención. El diablo está airado contra el remanente.
los otros de la simiente de la iglesia, o sea, el diablo está en contra del remanente, de los otros, de los de la iglesia de Dios, siendo que el remanente debe ser idéntico al original. Esto significa la última iglesia es semejante a la iglesia apostólica. O sea, la última, bueno, la del Antiguo Testamento debe ser, dice aquí, idéntica, debe ser semejante a la iglesia apostólica, o sea, la de nuestros tiempos. Por lo tanto, sus enseñanzas deben cuadrar plenamente con la Biblia y la guía cristiana. Deben cuadrar, debe coincidir, es más, debe ser la guía de la iglesia verdadera, o sea, de la iglesia de Dios. En contraste con los que siguen la enseñanza y las tradiciones de los hombres. Ahí hay un contraste, ya no es lo mismo, ya es otra iglesia, la iglesia que sigue las tradiciones de los hombres. La iglesia de Dios será una iglesia guardadora de los mandamientos de Dios otra vez, Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Y puede ver también Deuteronomio 17, 20. Bien, la iglesia de Dios de estos últimos días tiene el testimonio de Jesús, ya lo dijimos. Este testimonio de Jesús a través de los profetas, y lea 1 de Pedro 1:10, ya no alcanzamos a leerlo, es el término bíblico del don de profecía. Nosotros tenemos que acudir a los profetas, como ya le decía, de Miqueas, que ha permitido a los santos hombres de Dios. Lea también 2 de Pedro 1:21. Producir los sagrados escritos de la Biblia. Este es el método de que usó Dios para guiar a la iglesia actual. Leamos las profecías, leamos 2 de Pedro 1:21. Y estamos por terminar el tema. La iglesia remanente, siendo la última fase de la obra de Dios, es natural que proclamará al mundo el último mensaje divino. Este se encuentra en Apocalipsis 14, del 6 al 14. Apocalipsis 14, del 6 al 14. Y vamos a la conclusión. En la parábola del pastor y las ovejas, Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. Las otras ovejas no solo oirán la voz del pastor, sino, y no es de los pastores humanos, sino del verdadero pastor que es Cristo, sino que, continuó diciendo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27, léalo por favor. También Apocalipsis 12, del 1 al 4. Cada persona, terminamos aquí, cada persona debe responder al llamado del Espíritu Santo. Debe responder al llamado de las Escrituras. Debe responder al llamado de los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Entonces, este es el tiempo de la decisión. Así es de que usted va a decidir, después de conocer, después de escuchar, si se integra a la iglesia verdadera o sigue en la iglesia falsa. Terminamos pues el tema, y el próximo domingo trataremos la última amonestación de Dios, la última advertencia de Dios. Vamos a ver cuál es la última advertencia que nos hace Dios para estos tiempos. Nos veremos el próximo domingo, si Dios quiere, en la última amonestación de Dios. Hasta la próxima, si Dios lo permite.